Vamos a continuar y para eso vamos a llamar al doctor Martín Dadé, si puede ir. No sé si se escucha bien ahí. Sí, perfecto. Te voy a presentar, Martín. Bueno, perfecto. El doctor Martín Dadé va a disertar sobre resistencia a insecticidas en insectos vectores de enfermedades con énfasis en Triatoma infestans. El doctor Martín Dadé es licenciado en biotecnología con orientación en genética molecular. Es doctor en ciencias médicas. Nombre de la tesis del doctorado es búsqueda de nuevos fármacos anti-Triatoma infestans para controlar la enfermedad de Chagas. En la actualidad forma parte del laboratorio de artrópodos y vectores de la Barbec, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, y actualmente participa en diversos proyectos como nuevos agentes para el control del vector de Rhipicephalus microplus, Acaris ixocidae, una herramienta para la importancia económica y productiva de la Universidad Nacional de La Plata. Ahí se le cortó un poco al doctor Gustavo. Yo pensé que se me había cortado. No, te escuchamos perfecto. Vamos a ¿empiezo? comenzar con la presentación, bueno, doctor, no hay ningún problema. Bueno, el título es Resistencia a insecticidas en insectos vectores de enfermedades con énfasis en Triatoma infesta. Al final no quedó tanto con énfasis en Triatoma infesta, sino que fue más general la presentación que voy a dar. Bueno, lo más complicado a veces es definir qué es la resistencia, ¿sí? Según el Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas, IRAC, la resistencia a los insecticidas es un cambio heredable, es decir, acá está el primer término que tendríamos que desarrollar, es decir, que tiene la capacidad de pasar a la descendencia, de transmitirse a la descendencia, ¿sí? Que se refleja en repetidos fallos de un producto insecticida, es decir, un insecticida que al principio funcionaba contra una plaga, o contra un insecto vector de enfermedades, de repente deja de actuar. Y eso es un proceso, ¿sí?, que se va dando con el tiempo, y a eso se le llama resistencia. Es cuando el insecticida comienza a fracasar. ¿Y cómo lo podríamos llegar a ver? Fíjense, no sé si se ve el puntero ahí. ¿Se ve? Bien. Se ve, a la izquierda, bien, es la población sobre la que comenzamos a trabajar con un insecticida. Los insectos que están en rojo son los que son resistentes, es decir, que el insecticida no los va a poder eliminar. Fíjense que lo que nosotros empezamos a hacer es lo que se dice una presión de selección. ¿Sí? A la derecha se puede ver que los que resistieron son los resistentes y algunos susceptibles. En un segundo tratamiento, si podemos ver, ya vamos a tener más resistentes, fíjense que empiezan a aparecer muchos más rojos, ¿sí? Y seguimos teniendo susceptibles. Volvemos a hacer un tratamiento con un insecticida y fíjense cómo empieza a cambiar la proporción de resistentes sobre los susceptibles. Esto se llama presión de selección. Y si hacemos un tercer tratamiento, fíjense cómo cambia y cómo se revierte la tendencia. Ahora son más resistentes, ¿sí? Y hay muy poquitos susceptibles. Lo que estamos haciendo ahí es lo que se dice una presión de selección. Nosotros estamos seleccionando genes, ¿sí? Porque recuerden que la resistencia se hereda, es decir, se transmite a la descendencia. Bien, vamos a suponer que es un insecticida de contacto. Entonces vamos a ver de qué manera los insectos se las ingenian, se las arreglan para generar procesos de resistencia. Entonces vamos a suponer que estamos trabajando con un insecticida de contacto, que son los insecticidas que penetran a través de la cutícula de los insectos, ¿sí? Tenemos un sitiodiana, en este hexágono, ¿sí? Es decir, con lo que va a interactuar el insecticida, puede ser una enzima, puede ser un receptor, puede ser un canal iónico. Y acá tenemos al insecticida. Lo primero que tiene que haber es un proceso de absorción, es decir, tiene que penetrar en el insecto, se tiene que distribuir a través de la hemolinfa, lo hace, hasta que llega a su sitio diana. Entonces el insecticida puede ser, por ejemplo, el sitio diana, un canal de sodio, voltaje operado. Lo que va a tener es un efecto tóxico. Bien, a su vez, el insecto tiene enzimas que degradan al insecticida, es decir, que lo detoxifican.
Estas enzimas, por ejemplo, pueden ser citocromo P450, esterasa, glutatión S-transferasa, ¿sí? Son las más importantes. Entonces, esto es una manera de protección que tiene el insecto sobre el insecticida, que es degradarlo, es metabolizarlo, es transformarlo en otra molécula, ¿sí? Suele ser que esa molécula puede llegar a ser inerte, es decir, que ya no tenga una función tóxica. Entonces, esto sería la normalidad, lo que pasaría. Ahora, una de las maneras en que logran resistencia a los insectos es a través de la desintoxicación metabólica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que teníamos un sitio activo, un insecticida, y ahora lo que vemos es que estas enzimas detoxificantes están sobreexpresadas en los insectos, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es una metabolización exacerbada del insecticida, no voy a tener tanto efecto tóxico, y lo que voy a tener es mucha metabolización, es decir, el insecto se va a sacar de encima el insecticida metabolizándolo, transformándolo en otra molécula. Entonces, se ha visto, por ejemplo, en Triatoma infestans, poblaciones de Triatoma infestans con sobreexpresión, entre otras moléculas, de citocromo P450, ¿sí? Entonces, va a llegar menos cantidad de insecticida al sitio de diana. Hay que tener en cuenta que para que un insecticida tenga efecto, tiene que alcanzar una concentración determinada en el sitio diana. Entonces, estas enzimas lo que van a hacer es que yo no pueda alcanzar el insecticida, no pueda alcanzar la concentración tóxica, y por lo tanto, este insecto va a ser resistente. Bien, acá hay algunos ejemplos, ¿sí? En insectos de exacerbación de citocromo P450 y están asociados, por ejemplo, con resistencia a los insecticidas piretroides. Bien, el segundo mecanismo de resistencia tiene que ver con la modificación del sitio diana, ¿sí? O blanco farmacológico que tenga. Recuerdan que era un hexágono y ahora se transformó en un triángulo, es decir, el insecticida penetra en el insecto, se distribuye, pero ya no puede reconocer a su sitio diana porque cambió, porque está mutado, porque se modificó. Entonces, por más que entren muchas de estas moléculas, ya no hay afinidad entre este receptor, puede llegar a ser un receptor o una enzima, o un canal, ¿sí? Y el insecticida. Entonces, al no haber afinidad, no se pueden unir, por lo tanto, no voy a ver el efecto tóxico, ¿sí? Bien. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De modificación del sitio blanco. Fíjense que se hablan de mutaciones del sitio blanco, es decir, cambia la conformación del sitio blanco y entonces el insecticida pierde afinidad por su sitio blanco. Bien, un tercer mecanismo es la penetración disminuida del insecticida. En Triatoma infestas, también en las vinchucas, se ha visto que en poblaciones resistentes lo que sucede con esos insectos pertenecientes a esa población es que tienen un engrosamiento de la cutícula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tiene engrosada la cutícula, que es por donde debe penetrar el insecticida de contacto, va a penetrar mucha menos cantidad de insecticidas. Y recuerden que para tener un efecto tóxico, el insecticida debe alcanzar una concentración letal dentro del insecto. Entonces acá es obvio que si el insecto tiene más gruesa su cutícula, no va a poder entrar la cantidad de insecticida que debería entrar. Entonces, no voy a tener el efecto tóxico, ¿sí? Y de esa manera va a ser resistente. Fíjense que acá también, acá hay una menor penetración a través de la cutícula, y de nuevo están involucrados los piretroides. En cuanto a los piretroides, les debo decir que en la actualidad son los insecticidas de uso para el control de las vinchucas, de Triatoma infestans. Y lo que se ha encontrado en la actualidad son vinchucas resistentes a piretroides. Ahora después les voy a contar bien. Bien, un cuarto mecanismo de resistencia que se ha descrito en insectos es el aumento del secuestro del insecticida. ¿Qué quiere decir esto? El insecticida penetra por una cuestión de absorción, ¿sí? El sitio blanco está sin modificar,
las enzimas no están exacerbadas, están normales, pero ¿qué hace el insecto? El insecto tiene la capacidad de acumular al insecticida, ¿sí?, en algún tejido en especial, o en algún compartimento en especial. Por ejemplo, si es un insecticida de naturaleza liposoluble, se va a acumular, ¿sí?, en los cuerpos grasos del insecto, en el tejido graso del insecto, porque es donde va a estar mejor almacenada la molécula. Esto quiere decir que nunca entra en contacto el insecticida con su sitio blanco y por lo tanto no tengo el efecto tóxico. ¿Sí? Y por último, el último de los mecanismos, bueno, acá tenemos un ejemplo que es con la mariposa monarca, ¿sí?, que lo que logra cuando es oruga, cuando está transitando su estadio de desarrollo oruga, se alimenta de unas plantas que secretan, como defensa a estas plantas, secretan una sustancia que se llama cardenólido, ¿sí? La oruga tiene la capacidad de absorber estas sustancias y secuestrarlas en el interior de su organismo. Ahora, ese secuestro, es decir, el veneno de la planta, la oruga tiene la capacidad de almacenarlo. Y a su vez le sirve como un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque da un mal gusto. Estas sustancias tienen un mal gusto. Por lo tanto, los pájaros no se alimentan de estas orugas. ¿Por qué? Porque tienen un gusto desagradable. Entonces tienen la capacidad de secuestrar el veneno que produce la planta y a su vez lo utiliza como un mecanismo de defensa. Y por último, el último de los mecanismos de resistencia es la resistencia por comportamiento. Por comportamiento. Y acá está descrito en esta polilla, ¿sí?, es una polilla, que en las susceptibles, es decir, en las que el insecticida funciona porque las termina matando, la oviposición la realiza esta polilla en las hojas, ¿sí? Y en las hojas es a donde se acumulan los plaguicidas. Por lo tanto, tienen eficacia esos plaguicidas sobre las susceptibles, porque los huevos están ubicados en las hojas, que es donde más se acumula el plaguicida. Ahora, ¿qué hacen las resistentes? Las resistentes, en lugar de oviponer sobre las hojas, colocan sus huevos, ¿sí?, cerca del suelo. Y en esta zona de la planta no se acumulan los insecticidas, o se acumulan en menor cantidad. Entonces, por una cuestión de conducta, ¿sí?, estas polillas que tienen la capacidad de oviponer cerca del suelo van a recibir menos insecticidas que lo que le hacen en las hojas. ¿Sí? Bien. Acá tendríamos un super insecto que, en resumen, tiene todos los mecanismos de resistencia que les estuve describiendo. Hay que aclarar algo. Hay poblaciones de insectos que tienen uno de estos mecanismos de resistencia, por ejemplo, tienen alterado el sitio diana. Pero hay otros insectos, hay otras poblaciones de insectos que tienen la capacidad de acumular distintos mecanismos de resistencia. Es decir, pueden tener una exacerbación de las enzimas de detoxificación y a su vez conviven con el sitio diana, ¿sí?, modificado. Es decir, que tienen dos mecanismos de acción. Este sería un super insecto que los tiene todos juntos, ¿sí? Sería algo para Marvel. Bien. Factores claves en el desarrollo de la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las poblaciones de insectos se van a volver resistentes, sino que hay factores biológicos y genéticos que predisponen a ciertas poblaciones y a ciertas especies de insectos a desarrollar la resistencia. Bien, el tamaño de la población. Vamos a suponer que mi insecticida destruye al 90%, mata al 90% de la población bajo tratamiento. Si son 1 millón, me van a quedar 100.000. Ahora, si son 1000, ¿sí?, me van a quedar 100. Entonces, el tamaño de la población sobre la que está actuando es muy importante. A su vez, el potencial reproductivo que tenga esa especie de insectos, es decir, el número de descendientes. No es lo mismo si deja 10 descendientes que si deja 1000 descendientes. ¿Por qué? Porque si deja 1000 descendientes, tiene mayor probabilidad el gen de resistencia de multiplicarse en la descendencia. Recuerden lo que decíamos al principio, es una característica que se hereda, ¿sí? Y se hereda a través de los genes. Bien, ¿y la tasa de generación? La tasa de generación va desde que el insecto pone un huevo
pasa por todos sus estadios de desarrollo hasta que se convierten en adultos y vuelven a poner huevo. Bueno, hay insectos que son univoltinos, es decir, que tienen una sola generación anual, pero hay insectos que tienen varias generaciones durante el año. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuanto más generaciones, más huevos van a poner y más probabilidad de que el gen de resistencia se multiplique en la descendencia. Fíjese, esto que demuestra que esto es aparición de la resistencia en años, ¿sí? Aparición de la resistencia en años, es decir, cuánto tarda en desarrollarse la resistencia, y esto es generaciones por año. Y fíjense que es inversamente proporcional. Cuanto más generaciones por año tiene un insecto, menos tiempo tarda en desarrollar resistencia. ¿Y eso por qué está dado? Por lo que les decía recién. Cuanto más generaciones, más cantidad de huevos, más probabilidad de que el gen de resistencia se multiplique en la descendencia. Bien, y después hay unos factores que tienen que ver con los genes de resistencia. Y acá se habla del fitness. El fitness no es otra cosa que la capacidad de adaptación que tiene un organismo en su entorno. En este caso son insectos. Bien, fíjense en este detalle. Fíjense que antes de utilizar el insecticida, ¿se acuerdan que esta era la primera imagen? Los resistentes eran una minoría, no eran una mayoría en la población, sino que eran poquitos, una minoría. ¿Y por qué se suele dar esto? Porque el gen de resistencia suele, no siempre, suele traer aparejado un coste, ¿sí? Un costo en la capacidad de adaptación. Por ejemplo, en una tesis de Germano, que se llama Herencia y efectos demográficos de la resistencia a deltametrina entre atoma y festan, se vio que las vinchucas resistentes, ¿sí? Tenían una menor eficiencia alimentaria, es decir, tomaban menos sangre, se alimentaban menos que las susceptibles, ponían una menor cantidad de huevos, y de esa menor cantidad de huevos, a su vez, eclosionaban una menor cantidad de ninfas. ¿Sí? Entonces, fíjense, se alimentan menos, ponen menos cantidad de huevos, y de esos huevos nacen menos ninfas. ¿Qué quiere decir? Que está en una desventaja con respecto a las susceptibles. Y eso lo veo en que el número de resistentes, antes de utilizar el insecticida, es mucho menor. Nosotros, cuando aplicamos el insecticida, lo que estamos haciendo es una presión de selección, y lo que antes era una desventaja, ahora pasa a ser una ventaja. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos el insecticida, cambiamos este equilibrio. Y lo que antes era una desventaja, ¿sí? Pasa a ser una ventaja. ¿Se entiende? Bien. Y otro de los factores que predispone a una población de insectos a que se convierta en resistente es si esos genes que le proporcionan resistencia son dominantes, semidominantes o recesivos. Hay que aclarar que en la mayoría de los casos, y por suerte, ¿sí? Los genes que le confieren a los insectos resistencia suelen ser recesivos. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo cruzo dos insectos que son heterocigotas, solamente los que están en amarillo, solamente los que tengan, ¿sí? Sean homocigotas para el gen recesivo, van a ser los resistentes. ¿Sí? Fíjense que en este caso, de cada 4, uno solo sería resistente. Los otros 3 serían susceptibles. ¿Por qué? Porque el gen que otorga la resistencia suele ser recesivo. ¿Sí? Entonces queda enmascarado por los dominantes. Bien, para ir finalizando, estrategias que tenemos para evitar la resistencia a insecticidas. Es un problema el tema de la resistencia a insecticidas. Por ejemplo, en vinchucas, lo que les decía, hay poblaciones, ¿sí? de vinchucas que son resistentes a piretroides. Por lo tanto, hay que buscar nuevas alternativas. Entonces, la primera tiene que ver con la rotación, con insecticidas con distintos mecanismos de acción, ¿sí? Es decir, el insecticida ya no reconoce al sitio de acción, por lo tanto lo que hago es utilizar otro insecticida que tenga un mecanismo de acción diferente. Fíjense que yo tenía al triángulo que era el sitio de acción del primer insecticida y está mutado.
Ahora uso otro insecticida que tenga otro mecanismo de acción, es decir, que tenga otro blanco farmacológico, otro sitio diana. ¿Sí? Bien. Combinación con moléculas sinérgicas o sinergistas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo sé que el insecto tiene exacerbadas, tiene mucha síntesis de enzimas detoxificantes, lo que puedo utilizar son sinergistas que inhiban a estas enzimas. Por ejemplo, el butóxido de piperonilo, que suele venir combinado con insecticidas en algunas de las pipetas que usamos para los perros. ¿Sí? El butóxido de piperonilo lo que hace es inhibir, por ejemplo, a la citocromo P450. Si yo inhibo a estas enzimas, el insecticida queda libre, puede interactuar con su sitio diana y voy a tener un efecto tóxico. Bien, y por último, el uso de refugios, y esto se da más que nada en campos, que, fíjese, acá tenemos un campo sin refugio y un campo con refugio. ¿Qué quiere decir el concepto de refugio? Que hay una zona del campo en donde yo no aplico el insecticida. Entonces, si yo en todo el campo aplico el insecticida, que es lo que está a la izquierda, la columna que está a la izquierda, voy a terminar con insectos resistentes porque es mi presión de selección. En cambio, si yo dejo una zona sin tratamiento, que vendría a ser esta, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy logrando con eso? Que me queden insectos susceptibles que tienen los genes que son dominantes. Entonces, cuando se combinen los resistentes con los susceptibles, era lo que decíamos hoy, los genes resistentes suelen ser recesivos, no dominantes. Por lo tanto, quedan enmascarados con los genes de los insectos susceptibles. Y fíjense qué gran diferencia entre un campo que no utilizó refugio con un campo que utilizó refugio. ¿Sí? Bien, entonces esas son las medidas que se pueden llegar a tomar para evitar, muy entre comillas, evitar o retrasar la aparición, ¿sí?, de resistencia. Y para finalizar, una cosa son nuestras expectativas, que esperamos que suceda esto con los insecticidas, y otra cosa muy distinta es la triste realidad en la cual los insectos a veces se nos ríen con nuestras moléculas que utilizamos para su control. Bueno, ahí estamos, nada más. Excelente, doctor Martín Dadé. Entonces ha sido muy claro, incluso te llegan las felicitaciones de los distintos participantes. Bueno, muchas gracias. Recuerden que pueden hacer sus consultas. Una consulta muy dirigida a vos, digamos, en base a lo que seguramente realizás, es sobre un escuchante que es del INTA y pregunta sobre la resistencia en garrapatas, que si bien es otro tema, si vos trabajás en resistencias de garrapatas, así que lo que te pedimos es que después en el chat dejes tu contacto para que también te puedan contactar, ¿sí? Bueno, perfecto, listo, ahora me fijo en el chat y lo dejo. Perfecto. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna otra consulta, recuerden que a lo último de la disertación de este día vamos a estar haciendo una ronda de preguntas generales, así que no se preocupen por eso. Tuvimos un inconveniente con el anfitrión de la charla, que es el doctor Gustavo Giboín, porque bueno, cada uno está en sus respectivos lugares o provincias y vamos a seguir continuando hasta que él pueda hacer la presentación. Lo vamos a invitar al doctor Héctor Gabriel Ávila, quien es que continúa con la disertación. Gabriel, si ya querés compartir pantalla. Buenísimo. Yo te voy presentando, entonces, Héctor Gabriel Ávila, él nos va a hablar de Coprolam para la detección simultánea de Toxocara canis y Toxocara cati, empleado en estrategias low cost. Él es licenciado en Biología Molecular, doctor de la UBA en Ciencias Veterinarias y tiene un postdoctorado en Laboratorio Provincial de Zoonosis de San Juan. Es docente de la Cátedra de Epidemiología y Salud Pública aplicada en la Facultad de Ciencias Veterinarias en la sede de San Luis. Y bueno, hoy nos va a estar acompañando para esta gran disertación de Coprolam. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, obviamente agradecer a los organizadores este trabajo, como recién lo mencionaron,
es un trabajo que me toca contarlo a mí, pero en realidad cuenta con la participación de varios autores que son los que detallan esta primera diapositiva, y bueno, también esto que hablaba recién el señor decano, referido a las instituciones, ¿no? Bueno, esto que les voy a contar es gracias a la colaboración entre varias facultades, bueno, incluso universidades, institutos del CONICET, del INTA, así que bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Simplemente a modo introductorio quería recordar un poquito el ciclo de vida de este parásito zoonótico, estelminto, nemátodo, que se encuentra en sus estadios adultos, en forma masculina y femenina, en el intestino delgado de su hospedador definitivo, que puede ser perros y gatos. Estamos hablando, ¿no?, de Toxocara canis y cati, a partir de los cuales en la materia fecal se va a eliminar, junto con las heces, los huevos del parásito, los cuales necesitan un proceso de maduración hasta ser realmente infectivos. Esto ocurre en el ambiente, hasta que se obtiene el estadio infectivo, que es el huevo larvado con el estadio de larva L3. Este estadio infectivo es el que va a volver a infectar a nuevos hospedadores definitivos, perdón, y existe también una vía que es a través de la vía vertical hacia las crías de estos animales. Pero a su vez es el elemento infectivo también para otros hospedadores accidentales, paratécnicos, como es el caso, por ejemplo, de conejos, gallinas, pero también para el hombre, ¿no? Y en el hombre es donde se desarrolla la enfermedad, la toxocariosis, ¿no?, que puede presentarse de diversas formas y también puede afectar distintos órganos. Clínicamente se puede hablar de neurotoxocariosis, toxocariosis ocular, encubierta, ¿no?, o visceral. Y a su vez hay otra vía de transmisión o de infección que tiene que ver con el consumo de vísceras crudas de los otros hospedadores paratécnicos que pueden estar infectados. Hablando un poquito de la epidemiología de la toxocariosis, hay estudios, algunos recientes, como es esta imagen que les muestro acá, que es del año pasado, donde muestran la seroprevalencia en humanos. Recordemos que la herramienta de diagnóstico de la toxocariosis en humanos es a través de estudios serológicos, y bueno, y se demuestra como una mayor prevalencia sobre la zona del trópico, coincidiendo obviamente con las condiciones ambientales para la maduración del estadio infectivo hacia este huevo larvado con L3. Pero vale destacar que estos estudios están muy sesgados, dado que la denuncia no es obligatoria para este tipo de zoonosis en muchos países, ¿sí? Por lo tanto, hay subnotificación. Si vemos un poquito más en nuestro país, este mapa, por ejemplo, de prevalencia ambiental y presencia del parásito en canes, está hecho en función de algunas publicaciones, de las publicaciones, mejor dicho, que están disponibles para algunas provincias de nuestro país, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que esas prevalencias, que ya les digo, están sesgadas a el número de muestras, también a la cantidad de estudios realizados. Puede verse que hay provincias que, sobre todo hacia la zona del NEA y el NOA, que habría mayores prevalencias. Pero les repito, por ejemplo, las provincias en blanco no quiere decir que hay prevalencia cero, sino que simplemente no hay estudios disponibles o no están publicados. Pero como pueden ver, está bastante extendido con los estudios que se han publicado hasta el momento en nuestro país y en las provincias. El diagnóstico del hospedador definitivo básicamente puede llevarse a cabo a través de la detección macroscópica, así por la observación de la eliminación luego de desparasitar, o en algunos casos espontánea, del parásito adulto. La detección microscópica, que es prácticamente el gold estándar, que tiene que ver con la búsqueda de los huevos del parásito a través del uso de técnicas coprológicas y de concentración y enriquecimiento de este estadio. Pero también existen algunas técnicas moleculares basadas en la detección de ácidos nucleicos, como son la PCR y la LAMP, ¿sí? Básicamente, la diferencia entre PCR y LAMP tiene que ver con esta capacidad que presenta, esta plasticidad, si se quiere, para llevar a terreno por parte de la reacción de LAMP. Entre las características que tiene está la detección rápida de los resultados, entre 15 y 60 minutos. Es una técnica sensible porque la detección, cuando está bien diseñada, puede llegar al orden de los femtogramos, esto es 10 a la menos 16 gramos de ADN. Es específica porque el diseño, particularmente sin entrar en tanto tecnicismo, está basado en 6 regiones específicas del ADN blanco del microorganismo que se quiere buscar, en una fracción pequeña de ADN de aproximadamente 300 pares de base. Y quizás lo más interesante de la reacción es que puede realizarse en terreno, ya que puede utilizarse
realizarse con equipamiento básico como un baño termostático. Tiene algunas complicaciones, no quiero dejar de decirlo, limitadas también a la contaminación por ADN, que tiene que ver con esta cuestión de que si el ambiente se contamina de ADN, después vamos a tener muchos falsos positivos. Pero esto se puede descartar si los tubos no se abren y se realiza un manejo adecuado de la reacción, ¿sí? Esto quiere decir delimitar zonas de trabajo, bueno, establecer un protocolo fijo de diagnóstico. Ya existían 2 LAMP publicadas por Makuhou y colaboradores allá por el 2010, pero presentaban la desventaja de que eran específicas de especie. ¿Esto qué quiere decir? Que había una LAMP, ellos publican una LAMP para Toxocara canis y otra para Toxocara cati. Entonces nuestro objetivo en este trabajo fue desarrollar una reacción de LAMP inclusiva, o sea, que detecte a las 2 especies, pero en una sola reacción. Y pensábamos que, de desarrollarse, podría ser utilizada para la vigilancia epidemiológica de este parásito, siempre pensando en estrategias low cost o de bajo costo o accesibles, ¿no? Considerando que nuestro laboratorio, el Laboratorio Provincial de Zoonosis de San Juan, no es un laboratorio molecular, estrictamente, no tenemos termocicladores, equipos de electroforesis, pero queríamos evaluar de alguna manera la factibilidad de realizarlo en terreno. Entonces, lo primero que hicimos fue diseñar los primers, los cebadores de la reacción, que fueran que detecten simultáneamente las 2 especies, para lo cual se utilizó el Primer Explorer V5, este software online disponible. Luego se realizó con cada set de primers una validación in silico, con las secuencias del gen seleccionado, que fue el gen COX-1, porque era el gen que tiene menor cantidad de adeninas y timinas. Quiero mencionar solamente que los genomas de mitos son bastante ricos en adenina y timina, y esto es un inconveniente a la hora de diseñar los primers de LAMP. Entonces, frente a un escenario adverso, lo que uno busca es la mejor condición. Esa mejor condición lo daba el gen COX-1. Los alineamientos realizados con distintos software, que son por ejemplo Crustal Omega o el Bioedit, y una vez que confirmamos in silico la efectividad de los primers, se realizó una puesta a punto de reacción con varias temperaturas y varios tiempos de incubación en el baño termostático, y el resultado, con las mejores condiciones, fueron a 1 hora durante 58 grados centígrados. Se evaluó la sensibilidad y especificidad analítica con ADN parasitario, y como les dije recién, empezamos un poco a probar alguna estrategia low cost, sobre todo para la extracción del ADN, que es el paso quizás más engorroso, más caro para este tipo de técnicas. En la validación in silico, como les comenté, para los que están más familiarizados, hicimos alineamiento de secuencias de genes ortólogos COX-1 de Toxocara canis y cati, con otros parásitos y ADN del hospedador. Las manchas azules indican desajustes, esto quiere decir que acá los primers no se pegan y por ende no va a haber reacción cruzada. Fíjense en los cuadros rojos, tenemos las secuencias de Toxocara cati y canis, y vemos que para la secuencia, quizás no se llega a ver con mucha facilidad, de Toxocara cati, hay algunas manchas azules pequeñas que podrían interferir en la sensibilidad a posterior, cuando se hacen las pruebas in vitro. Luego lo que realizamos ya así en la mesada es la evaluación de la sensibilidad analítica con ADN de Toxocara canis y cati. Utilizamos el colorante Cyber Green One en una concentración al 1000 por, y fíjense que los límites de detección fueron en el orden de los femtogramos, pero como les había adelantado con el alineamiento, la sensibilidad fue menor, un orden menor para Toxocara cati, atribuimos eso a los pequeños mismatch, desajustes o manchitas azules que les mostré recién. Evaluamos también el uso del verde de malaquita como una opción más económica, y pusimos a punto la concentración 0,016% peso en volumen para la detección de resultados. Entonces acá de esta manera disminuimos muchísimo el costo de la detección del resultado por el colorante. La evaluación también se evaluó la especificidad analítica con ADN de otros nematodos que pudiesen estar presentes, como son Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Cestodes, Escherichia coli, que también es presente y abundante en la materia fecal caninifelina, y obviamente ADN de los hospedadores, no observándose reacción cruzada. Por último, realizamos una estrategia basada en un protocolo publicado por Makuhou y colaboradores, donde lo que se hizo, una estrategia low cost para obtener el ADN. Se homogeneizó el total de la muestra, luego se filtró con filtros de 60 y 40 micras,
y ese filtrado fue incubado con hipoclorito de sodio al 50% con el objetivo de debilitar la envoltura del huevo, la cáscara de Toxocara, y luego se realizaron lavados con agua destilada para eliminar el hipoclorito, y por último se sometieron esos huevos debilitados a hidrólisis alcalina con hidróxido de sodio 50 milimolar, 30 minutos a 95 grados centígrados, y luego se utilizó hidrolizado para realizar la reacción de LAMP. Entonces lo que hicimos fue comparar ADN obtenido por un kit comercial nacional y por un método in-house, que es este que les comenté recién, con diluciones seriadas de esos ADN obtenidos. Y como puede observarse, en ambos casos la detección hasta la dilución 10 a la menos 4 de ese ADN obtenido es factible, o sea que podría reemplazarse el kit comercial por este método in-house, hasta con un poquito más de sensibilidad en la dilución 10 a la menos 5 por el método in-house. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con 38 muestras tomadas de zonas endémicas de San Juan para toxocariosis. Realizamos microscopía, de las cuales el 34% resultó positiva. Luego realizamos LAMP con el colorante Cybergreen-1, que es el caro, y el kit comercial para extraer ADN a partir de la materia fecal, y obtuvimos un 74% de positividad. Luego realizamos, con esta misma estrategia, LAMP, utilizando el colorante verde de malaquita, y utilizando el método in-house que les comenté recién, y vimos que era reproducible por triplicado el número de positivos versus negativos, y hubo una reducción del costo, fíjense, por reacción de $6 aproximadamente a $1.16. Entonces, como conclusiones de este trabajo, desarrollamos una reacción de LAMP que puede detectar en simultáneo las dos especies. Esto es interesante porque desde el punto de vista de la vigilancia, como son ambos agentes causales de la toxocariosis en el humano, va a ser sencilla, hicimos un poquito más sencilla la detección para la detección en ambientes contaminados. El costo se redujo en un 80% de la forma, digamos, de las LAMP habituales, y esta herramienta podría ser empleada en laboratorios con escaso equipamiento, como es nuestro caso, ¿no? Que contamos solamente con dos áreas de trabajo, baño termostático, una cabina, pipetas, y bueno, que es un poco quizás la realidad de muchos laboratorios en el interior de nuestro país, ¿no? Así que bueno, una vez más quiero agradecer, y obviamente a quienes han ayudado activamente a este trabajo: la Fundación Mundo Sano, el Ministerio de Salud de San Juan, Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Veterinaria, de Ciencias Químicas, del CONICET, y obviamente también al INTA Castelar, donde son algunos de los autores de este trabajo, los doctores Trangoni, Bruna Loeffler, el doctor Buti, también de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata, y también nuestros colaboradores del Laboratorio de Parasitología Clínica y Molecular, esto es en el INPAM, en la Facultad de Medicina de la UBA. Así que bueno, acá abajo está mi mail, cualquier cosa, cualquier duda, los escucho. Excelente, doctor Gabriele. También está ya nuevamente con nosotros el doctor Gustavo Giboín, que recién había tenido unos inconvenientes técnicos. Si te querés sumar, Gustavo. Y bueno, obviamente no dejan de llegar las felicitaciones para vos, Gaby, sobre esta charla. Siempre sos muy claro en tus presentaciones, y fue muy interesante tu vista en lo que refiere a esto del low cost y a cómo buscar una alternativa frente a los costos de todas las investigaciones, y en este caso de las toxocara. Gustavo, podés continuar tranquilamente. Bueno, pido disculpas, tuve inconvenientes eléctricos, de todo. Acá estamos viviendo en una provincia donde, para los que no saben, cuando corre el viento, corre realmente, y tenemos algunos inconvenientes eléctricos muchas veces. Bueno, felicitaciones, Gabriel, muy buena tu charla, muy interesante. Ahora voy a invitar a la próxima, la disertante, doctora María Laura Hertizer, cuyo título de la disertación es el seguimiento del nivel de anticuerpos anti-EG95 adquiridos por transferencia calostral en corderos, hijos de madres inmunizadas con la vacuna recombinante EG95 contra Echinococcus granulosus en ovinos de la localidad de Sarmiento, Chubut. La doctora María Laura Hertizer
Es doctor en bioquímica, tiene experiencia en manejo de técnicas de PCR para la identificación a nivel genérico de especies y de la técnica LAM para el diagnóstico de Echinococcus canina. ELISA para evaluar respuesta inmunológica en vacunas, inmunidad pasiva a través del calostro, ovino, coproantígeno y serología humana. Desde octubre del 2012 se desempeña como bioquímica del Departamento Provincial de Investigación en Salud, de la Dirección de Control de Patologías Prevalentes y Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut, y desde octubre de 2012 a junio de 2016 se desempeñó como bioquímica de planta del laboratorio del Hospital Rural Sarmiento. Ha participado en 9 proyectos de investigación y realizado 13 presentaciones en congresos y jornadas científicas, y disertante en 4 eventos científicos y asistencia a 6 reuniones científicas. Bueno, María Laura, doctora. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, agradecida a los organizadores que nos hayan tenido en cuenta para presentar este trabajo con este título tan largo. Pero bueno, vamos a contar un poquito qué es lo que hicimos desde el Centro de Investigación en Zoonosis, que bueno, para los que no nos conocen, estamos ubicados en la localidad de Sarmiento, en la provincia de Chubut, a 150 kilómetros más o menos de Comodoro Rivadavia, como para que tengan una idea de dónde estamos, qué tan lejos estamos. Así que para comenzar, esperen que voy a buscar el cursor. Ahí estamos. Para ponernos un poquito en tema, vamos a cambiar de bichito. Vamos a hablar de Echinococcus granulosus. El Echinococcus granulosus es el agente etiológico que causa la hidatidosis. La hidatidosis es una zoonosis en cuyo ciclo interviene el perro, el hombre, el ambiente y el ganado. En nuestra zona es el ganado ovino. En Patagonia es área endémica para esta enfermedad, y bueno, existen muchas herramientas de control y varias medidas de prevención para poder controlar esta enfermedad. Y bueno, una de ellas es la vacuna. Esta vacuna es una vacuna recombinante contra una proteína G95 que está presente en la oncósfera del parásito. Esta vacuna se aplica contra el ganado, se le aplica al ganado, y lo que hace es reducir la oferta de quistes hidatídicos para controlar el ciclo en este punto. Desde el año 2011 esta vacuna existe en nuestro país en forma comercial. Es la primera vacuna creada en el mundo contra un parásito. Fue creada y es producida por el laboratorio Tecnovac, que participó junto con nuestro centro y con otros centros alrededor del mundo del desarrollo y las pruebas que se realizaron para demostrar la eficacia y la efectividad de esta vacuna. Y bueno, nosotros acá le mostramos el trabajo que hicimos en cuanto a inmunidad calostral, ¿sí? A la transferencia de anticuerpos a través de calostro. Bueno, como les dije, hace muchos años que se viene trabajando con esta vacuna, primero con la vacuna experimental que fue desarrollada en Nueva Zelanda y en Australia, y después con la que se produce en nuestro país. Se sabe de varios estudios que se hicieron alrededor del mundo que esta vacuna tiene una eficiencia y una efectividad elevada, está demostrada. En nuestra provincia, en Chubut, se hicieron estudios previos para demostrar transferencia de inmunidad de madres vacunadas a corderos. Se demostró que había transferencia de inmunidad, y que a su vez estos corderos que nacían de madres vacunadas no había mala respuesta en cuanto a vacunar a los corderos, ¿sí? O sea, estos anticuerpos maternos no interferían con la respuesta a una nueva vacuna. Y en base a todos estos estudios y ensayos que se hicieron, se estableció un plan de vacunación que consistía en aplicar 2 dosis con 30 días de diferencia y después un refuerzo anual, y que con eso se lograba una protección elevada de los animales. Cuando nosotros, acá me meto un poquito en el terreno veterinario, pero cuando nosotros hablamos de inmunidad en un cordero, tenemos que tener en cuenta su placentación, el tipo de placenta que presentan estos animales, que es una placenta sin desmocorial, es un tipo de placenta mesocorial,
¿Qué quiere decir esto? Que el cordero, cuando nace, no tiene inmunoglobulinas en su circulación, ¿sí? A pesar de tener un sistema inmunológico funcional, no presenta anticuerpos en circulación. Y esto es justamente por el tipo de placenta que tienen estos animales, en donde este tipo de placenta mesocorial no hay contacto entre el corion del embarazo con los vasos sanguíneos maternos. Entonces no hay transferencia transplacentaria de inmunoglobulinas, ¿sí? La madre no transfiere inmunoglobulinas al feto que está en su vientre. Otro punto a tener en cuenta cuando hablamos de los corderos es que desde que nacen hasta aproximadamente la tercera semana de vida, los corderos son no rumiantes, ¿no? Tienen una alimentación exclusivamente de leche, ¿sí? Son lactantes, y recién a partir de la tercera semana de vida comienzan con la ingestión de pasturas. O sea que a partir de la tercera semana de vida ellos estarían expuestos a una contaminación ambiental con algún parásito, en este caso que estamos estudiando Echinococcus granulosus. Entonces, en base a esto, a estas características de la cría de la oveja, del cordero, para asegurarnos un cordero libre de hidatidosis, tenemos que vacunar a los corderos cuando tienen en circulación anticuerpos maternales, anticuerpos protectivos, y también vacunarlos antes de que estén expuestos a huevos de Echinococcus granulosus ambientales, es decir, antes de que comiencen a consumir pasturas que pudieran estar contaminadas. Entonces, el objetivo de este trabajo era encontrar esta fecha, digamos, este punto en cuando los anticuerpos maternales comenzaban a descender y el animal estaba expuesto a una infección ambiental. Que bueno, que fueron los objetivos que se plantearon, ¿no? Detectar en función de la edad del cordero cuál era la transferencia de anticuerpos maternales producidos por la vacunación y determinar de esta manera cuál era el momento ideal para vacunar a estos animales que nacían de madres vacunadas. Para eso trabajamos con dos grupos de animales, ¿no? De ovejas merino, que son las que tenemos en nuestro centro. Tuvimos vientres a los que se le aplicó una dosis de vacuna 45 días antes del parto y madres a los que se le aplicaron 2 dosis de vacunas, una 30 días antes del servicio y la segunda dosis 45 días antes de la fecha estimada de parto. A estas ovejas, a partir del momento que se produjo el parto, durante 28 días, se recogieron muestras de sangre y también muestras de calostro, desde el momento que el cordero nacía hasta el día 28. A partir de estas madres que teníamos, M1 y M2, nacieron dos poblaciones de corderos, los que correspondían a las madres que tenían una dosis y los de las madres vacunadas con 2 dosis, que se clasificaron como M1 y M2. Estos corderos, la primera muestra de sangre se le tomaba antes de que hicieran la primera ingesta de calostro, y a partir de ese punto hasta el día 90 se recolectaban muestras de sangre cada 24 horas para posteriormente medir su nivel de anticuerpos. Entonces, bueno, los sueros, tanto de los corderos como de las madres, se separaron por centrifugación. La muestra de calostro, y que posteriormente fue de leche, se trató con cuajo comercial, ¿sí? Es un producto que se usa en la elaboración de productos lácteos, que lo que hacen es exudar o separar el suero de ese cuajo y de esa leche. Y estos productos, tanto el suero sanguíneo como el suero que obteníamos del cuajo y de la leche, se realizó la titulación de anticuerpos anti-EG 95, que bueno, se hizo mediante una técnica de ELISA, una ELISA convencional, que se usa para evaluar respuesta a la vacuna, que fue desarrollado por la doctora Verónica Poggio en el Centro Milsen y en el CEBAM, y bueno, es el que usamos en todos nuestros trabajos para evaluar la respuesta a la vacuna. Con este ELISA nosotros obtuvimos estos gráficos. Acá tenemos los que corresponden a las madres. En línea roja tenemos las que fueron vacunadas con una dosis y en azul tenemos las que fueron vacunadas con 2 dosis. Y los gráficos se repiten para las muestras de calostro y para las muestras de los corderos, de suero de los corderos, registrando, ¿no?, por el test de Student, que había una diferencia significativa entre los anticuerpos logrados con los animales que tenían una dosis, y era significativamente mayor
los resultados que obteníamos con los que estuvieron expuestos a 2 dosis. Acá para hablar un poquito más de los resultados, con la línea punteada marcamos el cutoff del ELISA y con la línea amarilla marcamos el nivel de protección, ¿sí? Por encima de este nivel se sabe que los animales están protegidos frente a un desafío con Echinococcus granulosus. Entonces, si vemos, en azul tenemos la línea que corresponde al nivel de anticuerpos maternos, esto es para animales que recibieron 2 dosis. Vemos que no hay grandes modificaciones, no hay diferencia significativa a lo largo del periodo en que se evalúa el nivel de anticuerpos. En rojo tenemos los niveles de anticuerpos de calostro, viendo que el nivel mayor de anticuerpos en calostro se detecta en el día del parto, ¿sí? En las horas inmediatamente posteriores al parto. Hay un descenso marcado del nivel de anticuerpos que se excretan por calostro y el pico más bajo se detecta al tercer día, lo que corresponde con la definición de calostro. Digamos, el calostro es esa secreción de los primeros 3 días y es el nivel más alto de anticuerpos se detecta inmediatamente posterior al parto. Y en el caso de los corderos, que es la curva verde, vemos que al momento del parto no se registran, no había inmunoglobulinas circulantes antes de que ellos ingirieran calostro y comienzan a partir de la primera ingesta de calostro se detecta un incremento en los niveles de estas inmunoglobulinas y el pico máximo se da a las 24 horas, que es lo que coincide con el pico máximo de absorción que tiene la mucosa intestinal del cordero, ¿sí? Del cordero recién nacido. Y vemos que los niveles de inmunoglobulinas anti-EGNO 25 en el cordero se mantienen en un nivel deseable, ¿sí? Por encima del nivel de protección, hasta aproximadamente los 28 días, ¿sí? A partir de los 28 días comienzan a descender los anticuerpos maternales y ya dejan de ser protectivos. Entonces, este punto de 28 días es un dato importante a tener en cuenta cuando uno quiere evaluar, ¿no?, un plan de vacunación para corderos, para animales recién nacidos. Aquí tenemos las curvas que se presentan para los animales que tuvieron una sola dosis de la vacuna. Las curvas son similares, ¿sí? Los picos y descensos se dan en los mismos días, solo que como estos animales recibieron una sola dosis, los niveles en circulación en los 3 casos son mucho más bajos y están por debajo del nivel de protección. Bueno, entonces para concluir, nosotros ya sabíamos que el ovino responde a la vacunación, que secreta inmunoglobulinas específicas anti-EGNO 25, y acá vimos que vacunando a las madres inducimos la producción de estas inmunoglobulinas y que estas efectivamente se van a concentrar en el calostro en los momentos previos al parto y que van a ser transferidas al cordero a través del amamantamiento. Los niveles de inmunoglobulina anti-EGNO 25 se detectan en el suero de cordero a partir de la primera ingesta de calostro y se mantienen en niveles que son protectivos hasta los 28 días de vida del animal. Y por lo tanto nosotros lo que proponemos a través de estos resultados es que, bueno, dijimos que los corderos tenían que ser vacunados mientras tenían anticuerpos maternales protectivos de su circulación. Entonces, una fecha ideal para comenzar a vacunar a los corderos nacidos de madre vacunadas es a partir de la 4ª semana de vida, que serían estos 28 días en que los anticuerpos se mantienen en su circulación. Capaz que fui muy rápido, me parece. Estamos bien. Te quedan 2 minutos. Bueno, este trabajo se hizo hace un tiempito con una beca del Ministerio de Salud de Nación que obtuve trabajando en el Centro de Investigación en Zoonosis. La doctora Viviana Randazzo y Oscar Jense fueron los directores de este proyecto. La doctora Verónica Poggi y Juan Serafino fueron los que me asistieron en toda la parte del ILSA y de detección de inmunoglobulinas. Y bueno, Carlos Terán, Hugo Ibáñez y el Tero, que es Raúl Sandoval, son los que se ocupaban de mantener los animales y los que me llamaban apenas nacían los corderos y no los dejaban tomar calostro hasta que yo les sacaba la muestra de sangre y de calostro, así que sin ellos hubiera sido imposible realizar este trabajo. Y bueno, para los que no nos conocen, siempre es bueno mostrar quiénes somos. Nosotros pertenecemos al Centro de Investigación en Zoonosis, que dependemos del Ministerio de Salud
y de Ganadería de la provincia de Chubut. Estamos ubicados en Sarmiento. Este es nuestro equipo. Somos todos los que trabajamos en esta casita que es nuestro laboratorio. Y bueno, el doctor Oscar Jensen, que está acá al lado mío, reciente jubilado, pero él siempre está con nosotros. Y bueno, estos son otros temas con los que nosotros trabajamos: hidatidosis, fasciela hepática, linfadenitis, triquinosis, implantación de pasturas, conservación ovina, inseminación, producción. Nosotros siempre aprovechamos estos encuentros, además de para enriquecernos nosotros y aprender, también un poco para promocionarnos y para estar abierto a cualquier trabajo en colaboración, o cualquier consulta, o cualquier cosa que se pueda hacer en equipo. Así que bueno, estamos disponibles para lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias, María Laura, y así fue como logramos estar acá hoy en esta jornada, digamos, de aquella jornada de investigación que hicimos anteriormente, y bueno, y muy gratamente los tenemos de vuelta. Ahí habilitamos el chat para que hagan cualquier consulta que tengan, o si es alguna consulta un poco más larga y quieren alguno prender su micrófono y decirla, no hay ningún problema. Fue muy clara, y bueno, es muy lindo que puedas mostrar también el ambiente de trabajo, contarles a todos que estamos de distintas provincias haciendo esta jornada de investigación, y bueno, ahí mostrar que también del lugar donde ustedes trabajan y el lugar donde se genera esta magia de la investigación, y la importancia de seguir apostando y seguir incentivando, y que sigan habiendo ingresos para la investigación, porque evidentemente, como lo contaba Gabriel recién, los edificios, la tecnología no es siempre la mejor, y necesitamos que obviamente sean escuchadas las voces de los investigadores para que se apunte a esto. Tenemos acá una pregunta y dice, en el caso de que se haya aplicado una dosis a la madre, ¿en qué momento se recomienda vacunar al cordero? En los casos de una dosis, vamos a ir al gráfico como para los niveles, todos los niveles que logramos, tanto en la madre como en el cordero, son muy bajos, ¿sí? Están por debajo de lo que está determinado como nivel de protección. Siempre una dosis es más que nada, o sea, no es lo ideal, pero es más que nada. Y también trabajar en el campo es complicado, porque es fácil escribir que el plan de vacunación es una dosis cada 30 días, pero después hay que juntar los animales cada 30 días, hay que ver que se junten todos los animales. Los campos en Patagonia son muy grandes, entonces a veces es difícil. O sea, una dosis no es lo ideal para nada, ni para la madre ni para el cordero, ¿sí? Fíjense que los niveles están muy por debajo del nivel de protección. Si tuviéramos que hablar del cordero, y lo ideal, según el gráfico, serían los 5 días después de nacido. ¿Sí? Pero bueno, es complicada la logística. Perfecto, muy claro. Otra de las consultas dice, la vacunación del cordero sería primera dosis a los 28 días, cuarta semana, y aplicamos una segunda dosis a los ¿cuántos días? A los 30 días, al menos 30 días, ¿sí? Nosotros acá en Patagonia se aprovecha, digamos, el trabajo con los animales, otros trabajos que se tengan que hacer, como en todos lados, calculo. Bueno, yo soy bioquímica, por ahí los veterinarios lo pueden explicar mejor, pero en Patagonia, por ejemplo, a los 30 días de nacido el cordero, más o menos se realiza la señalada, ¿no? En donde se trabaja con los corderos para hacerle la marca que corresponde a cada establecimiento. Entonces se aprovecha ese trabajo de la señalada y ese rejunte de los animales para hacer la señalada para aplicar la primera dosis. ¿Sí? A los 30 días que se aprovecha para hacer otro tipo de trabajos, se aplica la segunda dosis. Perfecto. María Laura, hay una consulta acá que seguramente te invito después a poner tus contactos, y dice si se piensa analizar la respuesta de las células T y evalúa el título de inmunoglobulinas A. No, hasta ahora no lo hemos hecho. De
de hecho el ELISA con el que evaluamos la vacuna es específico para detectar inmunoglobulina G. La verdad que no lo hemos pensado, pero bueno, es una... Ahora nos abrieron la cabeza. Alicia, increíble tu pregunta y te invitamos entonces a contactarte con las doctoras y con la gente de investigación de la universidad, que seguramente va a salir algo muy bueno. Bueno, gracias, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta o vamos a pasar a la disertación del doctor Jensen. Sí, acá de María José dice, no hay interferencia de anticuerpos Te molesto, María Laura, por otra preguntita. Sí, acá estoy. Dice, ¿no hay interferencia de anticuerpos maternales en corderos al vacunar? No, eso se evaluó, sí, fue un trabajo que se hizo anterior a ver a seguir el nivel de anticuerpos transferidos por la madre, pero no hay interferencia. No hay interferencia de los anticuerpos maternales frente a la respuesta a una nueva vacunación. No hay interferencia, eso hay un trabajo publicado que lo respalda. Perfecto. Bueno, ahora para no ir cortando más tiempo, lo invito al doctor Gustavo Giboín, que va a presentar la disertación del doctor Jensen. Gustavo, si querés prender tu micrófono. Bueno, vamos a continuar con la última disertación. Felicitaciones, María Laura, muy interesante tu charla, tu disertación, y qué bueno que surgen las oportunidades de consulta, que esas oportunidades donde uno puede progresar con el conocimiento. Gracias a esa pregunta que te hicieron, seguramente es un desafío para el equipo de ustedes continuar en esta investigación tan buena y tan provechosa para todos, ¿no? Para la salud. Bueno, vamos a invitar el último disertante, al doctor Oscar Jensen. El título de la disertación es Gatos domésticos con hidatidosis poliquística abdominal en Patagonia Sur. El doctor Oscar Jensen es veterinario rural, productor ovino, tiene 38 años de experiencia en la vigilancia y control de la hidatidosis en la provincia de Chubut, Argentina. Es investigador del Centro de Investigación en Zoonosis en la provincia de Chubut, Argentina, y presidente de la filial argentina de la Asociación Internacional de Hidatología en el periodo 2000-2003, periodo 2005 y 2007. ¿Es correcto? Bueno. Correcto, doctor. Doctor, todo suyo, la pantalla. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los asistentes que a la distancia de distintos lugares están, y un agradecimiento a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Cuyo por incorporar estas disertaciones virtuales y por tener en cuenta a los que vivimos muy lejos de los centros urbanos, vivimos muy lejos de las universidades, de las facultades. Estamos en el medio del campo, pero con nuestras pocas posibilidades intentamos hacer investigación. La gran ventaja que tenemos es que tenemos el problema al lado nuestro, ¿sí? Hoy vamos a presentar un tema nuevo, que son los gatos domésticos con hidatidosis. Y acá también para reformular o resaltar todo lo que charlamos en esta mañana, es que es un trabajo hecho por distintos centros y de distintos lugares. Hay gente, por supuesto, de nuestro centro de investigación, pero también participa el Departamento Zoonosis de Sierra Grande de Río Negro, la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires y la Universidad Católica de Cuyo, a través de Héctor Ávila, que hace un ratito lo escuchamos, y participan veterinarios privados. El gato doméstico nunca lo tuvimos en cuenta los veterinarios
con respecto a hidatidosis, ni en los textos de parasitología, ni en las reuniones científicas, y menos en los programas de control. Entonces, por todo esto, hidatidosis no es considerada como una enfermedad de los gatos. Pensando en los gatos, que son carnívoros igual que el perro, deberían ser hospedadores del parásito definitivo de esta enfermedad, del Echinococcus. Pero es probable que por el comportamiento que tienen los gatos, de su limpieza del pelaje, de la costumbre de lamer a otros gatos o a otros animales, de la costumbre de comer pastitos, comer hierbas finas muy tiernas, tienen la posibilidad de consumir huevos de Echinococcus granulosus igual que todos los hospedadores intermediarios, la oveja, la vaca, la cabra, o también igual que nuestros niños. Encontramos 9 casos de hidatidosis poliquística abdominal descritas por la ciencia en 8 países, todos ubicando al gato como hospedero intermediario. El primer trabajo publicado es del año 1933 en Uruguay, donde solo hablan de el insólito caso de hidatidosis en un gato. Después, en la década del 60 del siglo pasado, hay 3 trabajos, 2 de Nueva Zelanda y 1 de Alemania, y ya después nos tenemos que venir ya al nuevo siglo para esto. Yo a todos los veterinarios que interactúan con gatos les sugiero que tengan muy presente estas fotos, porque todas van a ser igual. Este es de Nueva Zelanda, muestra vesículas, ya no quiste hidatídico, falta la membrana, vesículas muy chicas encontradas en el abdomen del gato. En este trabajo de Turquía, muchísimas vesículas salieron del abdomen del gato. En este trabajo ruso también muestran la cantidad de vesículas en la cavidad abdominal del gato. Y en los últimos trabajos, este que es de la localidad de Rauch, en provincia de Buenos Aires, fíjense la cantidad de vesículas que salen de la cavidad abdominal. En el caso de los uruguayos del 2013, lo mismo. Y en el último caso que está descrito por Bonelli en Italia, hace 2 años, fíjense la cantidad de vesículas de cavidad abdominal. Y ya en estos, ya existía la biología molecular y todos pudieron determinar que la cepa correspondiente era G1. En todas las revisiones, solo hay una del 2016, hecha por un grupo argentino, de la doctora Marcela Kurcher, donde ya inserta al gato entre los hospedadores intermediarios naturales de hidatidosis. La primera referencia que nosotros tuvimos para hidatidosis, y yo la tuve, fue en el año 2002, una gata de Trelew, de zona no endémica de Chubut, presentada, que me lo informó el doctor Luis Devoto, que espero que nos esté escuchando. Era una gata adulta de área urbana de Trelew, que fue a la consulta por abdomen abultado. Le hicieron ecografía y vieron unas pelotitas o algo que parecía una pelotita en cavidad abdominal. Me consultaron y yo les dije, chicos, hidatidosis no existe en los gatos. Bueno, unos días después le hicieron la parotomía, una cirugía por la parotomía, y me mandaron esta fotito donde estaban llenos de vesículas hidatídicas en el abdomen del gato, año 2002. En el año 2016, en enero, a una veterinaria de acá de mi localidad, de Sarmiento, la doctora Paula Ferreira, y le traen una gata que estaba muy panzona y quejosa. A la revisación clínica, nada normal. A la ecografía vieron también pelotitas. Esta chica había participado bastante en nuestro centro y siempre le habíamos dicho, los gatos no tienen hidatidosis. La gata vino en pésimas condiciones, le hicieron una laparotomía, encontraron vesículas, la gata muere durante la cirugía y al ratito nosotros tomamos en contacto con ella, hacemos la necropsia, miren la cantidad de vesículas que obtuvimos,
entre medio centímetro y 4 centímetros, el epiplón lleno de vesículas. En total sacamos 900 vesículas. El único órgano afectado fue el hígado. Revisamos minuciosamente todos los otros órganos y no encontramos absolutamente nada. En esos meses, una veterinaria de Comodoro Rivadavia, también sobre mayo del 2016, nos informa de que una gata adulta del área urbana de Comodoro, zona no endémica, de 12 años, había llevado a la consulta también en muy mal estado, decaída, inapetente y con disnea. A la ecografía observan estructuras quísticas sueltas. Esta gata también muere y encuentran múltiples quistes en hígado y muchos sueltos en cavidad abdominal, tal cual como se ve en la imagen. Le hacen microscopía óptica y encuentran en las vesículas grandes protoescólisis. Muchos protoescólisis en las vesículas grandes. Y en mayo de ese año le llevan a zoonosis de Sierra Grande, también en zona no endémica de hidatidosis, una gatita que era callejera, pero que asistía a un lugar donde había chicos, se jugaba con los chicos, porque ya los chicos la veían que hacía como 3 meses que estaba preñada y no había gatitos. El veterinario Claudio Torresi, que es el que nos informa de esto, le hace ecografía, ve elementos redondos y en la laparotomía encuentra muchas vesículas, nos manda esta foto y pocos días después nosotros la vamos a buscar, la traemos a Sarmiento, la traemos al nuestro centro de zoonosis, estuvo acompañándonos casi 2 años ahí y empezó a crecer su abdomen, le volvimos a hacer ecografía, volvieron a ver vesículas y en un momento llegó a estar con esta forma muy panzona. Esta gatita se llamaba Misha. Bueno, ahí tuvimos la posibilidad de hacerle una cirugía, vino un cirujano especialista en cirugía abdominal humano para hidatidosis de Comodoro Rivadavia a hacernos la cirugía y también aparecen muchas vesículas, 910 vesículas contó la doctora Hertizer, la más grande de 4 centímetros y muchas chiquitas. En total pesaban 1,5 kilos. Esa gata recibió tratamiento farmacológico durante 6 meses, al igual que el humano, con praziquantel y un protector hepático, y vivió con nosotros en la cocina y una oficinita del centro de zoonosis. Ahí nos acompañó mucho tiempo y muere 14 meses después de la primera cirugía. No pudimos encontrar la causa de muerte, pero sí a la necropsia. No encontramos ningún órgano afectado, incluyendo el hígado, y solo se recolectaron 10 vesículas de 1 centímetro de cavidad abdominal. Por los estudios microscópicos que se hicieron, que tomamos ahí, no sé si acá se alcanza a ver, pero en vivo se veía muy bien los protoescólisis cuando invertíamos la jeringa. Encontramos protoescólisis vaginados, invaginados, gachos sueltos, y al azul de metileno se tenía el 90% de los protoescólisis, o sea que solo había un 10% de protoescólisis viables. En el trabajo conjunto, el grupo de la doctora Rosenbich de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires nos hizo cortos histológicos donde se ven las estructuras que corresponden a los quistes hidatídicos, la capa laminar, las vesículas, los protoescólisis y la capa germinal. El grupo de la doctora Graciela Furst de la Universidad Abierta Interamericana también hizo estudios de inmunohistoquímica con anticuerpos anti-Echinococcus granulosus, donde también confirmaron la presencia de protoescólisis, la membrana y protoescólisis imaginados. Por estudios moleculares de ambos estudios, donde participó el doctor Ávila, pudieron confirmar que se trataba de Echinococcus granulosus sensu stricto, genotipo G1. Por estudios en las personas, pudimos estudiar por ecografía y serología a todas las personas
que vivían en Sarmiento, en el lugar donde vivía la primera gatita. Fueron todos negativos, a pesar de que era gente de campo, que tiene campo y lleva perros al campo. Y los niños de este Centro de Atención Integral de la Niñez, que eran los que participaban convivían con la gata Milla, también fueron estudiados y todos resultaron negativos. O sea que a pesar, buscamos en el mismo ambiente de los gatos si había personas con hidatidosis y no encontramos a ninguna. A la gata de Sarmiento, por estar muy cerquita, pudimos estudiar todos los perros de esa casa, 10 perros que convivían con esta gata. En 3 perros obtuvimos una teña hidatígena, que ahí se la estamos sacando después de la arecolina de la colita del perro, pero no encontramos ni un solo Echinococcus granulosus. ¿Qué nos indica esto? Que estos perros comían vísceras de ovejas en el campo cuando iban y no eran desparasitados con un tenicida. Como conclusión, hasta el momento el Echinococcus granulosus sensu estricto, genotipo G1, es la única especie del complejo Granulosus sensu lacto capaz de infectar gatos domésticos. La segunda conclusión, los gatos domésticos con hidatidosis nos indican contaminación ambiental con huevos de Granulosus y un riesgo potencial de infección para el hombre, especialmente para los chicos que viven en ese mismo ambiente. Los pocos casos informados en el mundo en relación al alto número de gatos, busqué en el señor Google y me dice que hay unos 600 millones de gatos estimados en el mundo. Y los muchos países que hoy siguen teniendo hidatidosis, y eso sí, sabemos que son 153 hoy en el mundo, nos invita a suponer dos cosas. O que los gatos domésticos son muy poco susceptibles a esta infección, o que los casos no son diagnosticados, y si son diagnosticados, no son comunicados, no son informados. Ante un caso de hidatidosis poliquística en un gato, la laparotomía con extracción de las vesículas del abdomen y la evacuación de los quistes hepáticos superficiales, más el tratamiento farmacológico con el praziquantel como usamos nosotros, o con el albendazol, que es la más utilizada en el tratamiento humano, debe ser considerada por el médico veterinario que atiende este caso. Y creemos que la hidatidosis debe ser incluida en el diagnóstico diferencial en gatos domésticos de áreas endémicas como la Patagonia, como las sierras de San Luis o como otras regiones de Argentina, que llegan a la consulta con un embarazo prolongado, una distensión abdominal o la observación de las vesículas en la ecografía, que hoy la ecografía está ya muy disponible para el médico veterinario de pequeños animales, deben pensar en esto. Eso es todo. Les dejo ahí los contactos, el blog de hidatidosis, la página en el Facebook, el WhatsApp, donde tenemos mi mail, y le dejamos ese pedido que en tiempos de COVID no olvidemos hidatidosis. Excelente, doctor Jensen, qué importante todo lo que nos ha transmitido y cuánta investigación, ¿verdad? Y importante para ustedes también la experiencia que tuvieron con la gatita Milla, que bueno, que más allá de que formó parte en su momento de su equipo, justamente hizo eso, mostrar toda el periodo de incubación y toda la patología en general, así que han tenido una experiencia completa, digamos. Sí, bueno, y Milla hoy está enterrada en nuestro centro de investigación junto al cartel que identifica a nuestro centro. Es que es así, los veterinarios, bueno, acá tenemos de médicos, Laura es bioquímica y demás, pero los veterinarios tenemos ese amor verdadero por los animales, más allá de que obviamente nos enseñan y colaboran en nuestras investigaciones, también obviamente les tenemos el respeto que se merecen.
Los estamos invitando a que colaboren con cualquier consulta que tengan. Llegan muchísimas felicitaciones. Ahí vemos a Mariana del grupo AMEFE, de acá de Argentina. Llegan felicitaciones desde Chile. Hay colegas conectados de varios lugares y de varios institutos, así que muy agradecidos a todos por estar presentes. Si me dejan un segundo más. Sí, por favor. El doctor Torresi y Analía del Centro de Zoonosis de Sierra Grande, que fueron los que tuvieron la visión de encontrar algo que no sabían qué era y preguntar. Igual la doctora Paula Ferrari con su bebé, que también encontró algo que no parecía y consultó. Terán, Ibáñez y Gertis ya los presentó Laura, y este es el joven médico cirujano que tuvo la amabilidad de hacerse un montón de kilómetros, de destinar un día para nosotros, para venir a ayudarnos con la cirugía o realizar la cirugía de esa gata. Así que muchísimas gracias a ellos. Muchísimas gracias, qué importante. Te invitamos, doctor Gustavo Giboín, a prender tu micrófono para hacer un comentario sobre la disertación del doctor Jensen. Ahí van llegando algunas preguntas también, si querés ya las voy a ir leyendo. Saludos también. Saludos también de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Facultad Nacional de La Pampa. Y doctor Jensen dice: ¿pudieron tomar muestras séricas de la gata o gatos operados para el diagnóstico de Echinococcus? No hicimos diagnóstico de Echinococcus porque, bueno, la evidencia, la necropsia y la cirugía eran más que evidencia para saber que había quistes hidatídicos. Nosotros durante muchos años, pensando que el gato era hospedador de Echinococcus granulosus, con el grupo de la doctora Paula Sánchez de Comodoro Rivadavia y el doctor Eduardo Fernández, bioquímico de Trelew, hicimos muchos ensayos buscando el parásito adulto en el intestino delgado del gato y nunca tuvimos éxito. Perfecto, bueno, siguen llegando las felicitaciones, cualquier consulta que quieran hacer, y si no, vamos a recordar en el chat los contactos del doctor Jensen. Dice acá Claudio Calvo: ¿todos los quistes encontrados presentaban escólices fértiles? No, nosotros solo el 10% de las vesículas encontradas tenían protoescólisis fértiles y viables que imaginaban, y todos los otros trabajos que hacen la misma descripción de una baja cantidad de protoescólisis dentro de los quistes. Nosotros los quistes más grandes se los ofertamos a un perro y ese perro le hicimos arecolina y estudios y no tuvimos la oportunidad de reproducir el ciclo. Perfecto. Acá en privado me llega una consulta y habla sobre el tratamiento humano, pero consulta sobre ustedes, si tuvieron, más allá de que uno sabe en el ciclo de la enfermedad y el contacto con las, como dice acá, con las vesículas, que obviamente uno sabe que no se infecta, si ustedes tuvieron alguna protección particular o tomaron algún fármaco durante estas investigaciones. No, porque no hay ni una indicación epidemiológica y farmacológica de tomarlo. Estamos trabajando con quistes hidatídicos y vesículas que al único que tienen la oportunidad de continuar el ciclo son con los carnívoros, con los perros. Perfecto. Sí, en la necropsia teníamos las precauciones que uno toma en cualquier necropsia. Perfecto, doctor.
Doctor Gustavo, si ahora quiere prender su micrófono. Sí, bueno, yo quería felicitar al doctor Jensen, y ya es un amigo nuestro, por su trabajo, y una pequeña reflexión, ¿no? Que la ciencia, por supuesto que va avanzando, nunca está acabado todo. Yo creo que este trabajo que ustedes hicieron es un inicio. Hay que continuar y posiblemente se podrán descubrir o conocer muchos más aspectos de la hidatidosis en el gato. Las preguntas, esos interrogantes que usted, doctor, tuvo o tenía en las conclusiones, eso da la pauta de que hay que seguir recorriendo un camino de investigación en esta temática, sobre todo en la zoonosis, que aparentemente se sabe mucho, pero yo creo de que todavía hay un amplio abanico de caminos por recorrer. Creo que la ciencia está llena de oportunidades, de problemas complejos, y en estos momentos es muy oportuno afirmar lo que hablamos en cuanto al paradigma de una salud, donde es evidente que la complejidad de estos problemas, eso sí, la perseverancia y seguir profundizando hasta poder explicar y poder comprender con mayor profundidad todos estos problemas de zoonosis, donde la salud humana y la salud animal y la salud ambiental están íntimamente relacionados. También tengo que hacer una invitación a las ciencias sociales, que tienen muchísimo que aportar en esta visión integral de la problemática de salud animal y humana. Muchas veces tenemos un sesgo, nos vamos, siempre hemos puesto mucha fuerza en lo biológico, pero creo que tenemos una deuda con las ciencias sociales de incorporarlas a estos análisis, a estas explicaciones o comprensión de la problemática de salud. Es una reflexión mía, por supuesto, que yo no tengo nada más para decir. No sé si Maricel, vos querés cerrar, pero con esto yo quiero agradecerles a todos los participantes, a todos los disertantes y a todos aquellos participantes de otros países que nos han escuchado. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente en la próxima jornada de investigación. No sé, Maricel, Así es, ¿quieres Gustavo. agregar algo? Estuvieron gente de Brasil, de Chile, de Colombia y de todo el país conectados. Lo decía recién el doctor Jensen sobre ampliar y los conocimientos y sobre todo prestar atención a patologías que quizá uno piensa que están instauradas en el sur, en este caso en los gatos del sur, y también hablaba de las sierras de San Luis. Tenemos gente conectada desde Buenos Aires, desde Catamarca, así que también en todas estas áreas. Antes de dejarlo dar unas palabras de despedida al doctor Jensen, a María Laura, a Gabriel, les paso un pequeño chivo, digamos. El día 18, 19 y 20 de noviembre tenemos un curso de introducción al manejo del software Polo Plus para la obtención y análisis de parámetros estadísticos en artrópodos de interés médico veterinario, que está a cargo del médico veterinario Martí Dade y el médico veterinario Martín Daniele, así que los invitamos. Son 3 días de un curso de estadística totalmente gratuito, así que pueden contactarnos a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y también seguramente Gabriel ya lo dirá, pero estamos planeando una jornada internacional de muchos temas de hidatidosis y principalmente referidas al laboratorio para el 30 de noviembre. Ya pronto saldrá la publicación en los flyers, así que quedan también formalmente invitados a que nos sigan en @Facultad de Ciencias Veterinarias San Luis o en las redes de @UCCUYOSL, para que puedan conocer toda la oferta en el área de investigación y en todo lo que estamos realizando. Ahora sí te dejamos unas palabras, doctor Jensen, doctor Gabriel Ávila. Bueno, yo creo que tengo el micrófono abierto, así que voy a empezar.
nuevamente el agradecimiento a todos los asistentes, a todos los que participaron y a ustedes, a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica, por esta posibilidad de integrar el sur con el norte y darnos la posibilidad de contar estas cosas que hacemos, como dijimos al principio, muy lejos de los centros, entre comillas, de investigación. Hoy Internet nos abrió un mundo y nos acercó a todos. Hoy estamos todos a la misma distancia de las fuentes de información y estas pantallas nos permiten, a pesar del coronavirus nos tiene encerrados, nos permite compartir los conocimientos con todos. Bueno, yo me sumo a las palabras del doctor, agradecido de que nos hayan tenido en cuenta para mostrar un poco de nuestro trabajo, y bueno, a disposición de la Universidad de Cuyo y de a quien podamos serle útiles. Aquí estamos, en el fin del mundo. Muchísimas gracias, doctor Gaby. Sí, no voy a hacer, no voy a extender más, también agradecer, y bueno, sobre todo, bueno, a ustedes que nos permiten también romper un poquito los límites de las fronteras geográficas, pero también tenemos la oportunidad, ¿por qué no?, de, como dijo recién Gustavo, romper esos límites que hay entre los tipos de ciencia y poder también abocar estas temáticas que son tan importantes, porque fíjense que las 4 charlas son referidas a problemas sanitarios que son importantes en nuestro país y en nuestra región, y podamos también articularlo de esa manera, ya no importando quizás tanto la formación personal, sino con lo que cada uno puede contribuir, ¿sí? Así que bueno, eso nada más. Bueno, ahora sí, entonces damos el cierre a esta jornada. Siguieron llegando felicitaciones desde Uruguay, desde Mendoza también leímos, desde Brasil, como ya lo habíamos nombrado antes. Muchísimas gracias a todos por estar. Un segundito, sí. del doctor Martín Miguel Dadeque. No me olvidé, pero el doctor Martín, que está en Buenos Aires y que está con el tema de la construcción ahí al lado de su edificio, por eso no lo quise molestar. Ahí está Martín. Se ve que están comiendo y dejaron de voltear la pared que estaban volteando acá al lado. No, les quiero agradecer mucho por dejarme participar a todos, y bueno, y contarles a los que se quieran sumar, que por ahí están escuchando, que estamos empezando a llevar a cabo un proyecto de investigación en la Facultad de Veterinaria de San Luis, en la Católica, que tiene que ver con la resistencia, el estudio de los distintos mecanismos de resistencia de vinchucas de la zona, así que todos los que quieran darnos una mano y participar serán bienvenidos. ¿Sí? Y en la charla Muchas del Polo, gracias. y en el curso de grado de Polo Plus del 18, 19 y 20 de noviembre, que también ya los vamos a invitar a todos. Los esperamos también ahí. Gracias. Bueno, excelente. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. A todos les va a estar llegando el link de la grabación de esta jornada y el certificado de asistencia. Así que bueno, que tengan muy buen día, a seguir cuidándose por el COVID y nos estaremos viendo en otra jornada de investigación. Muchas gracias.